Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. En serio, eso es interesante, que Mjira respondió acercándose. Se subió encima de Prenarin, ambos aún bajo la misma manta, y se inclinó hacia ella. ¿Qué estás haciendo? Prenarin levantó la mano para empujar el pecho de su esposa. Su corazón volvió a latir con fuerza, sintiendo la misma emoción de siempre en sus momentos íntimos. Últimamente, Kemjira parecía estar mejorando y Prenari no sabía por qué, pero eso le emocionaba aún más. Estoy tomando el papel dominante, dijo Kemjira. Sin esperar otra pregunta, se inclinó, besó a su esposa y luego derramó un beso para su cuello suave y limpio. La mano de Prenari le empujó contra el pecho, pero ella no se resistió ni se apartó. ¿De verdad quieres tenerme todas las noches? ¿Por qué, Kumrin? ¿No te gusta cuando te toco con la boca? ¿Cuando deslizo mis manos dentro y te acaricio? Haciendo sonido suavemente hasta que casi no queda sonido. ¿No te gusta eso? Kemjira susurró con un tono persuasivo junto a su oído. De nuevo, Prenarin tragó saliva con dificultad. Ella también era humana. Al ser objeto de burlas hasta el punto de ver imágenes tan vívidas, era imposible no sentir nada. Le gustaba todo lo que decía, pero lo que no le gustaba era que le hiciera tragar saliva varias veces. Ella dijo que no lo quería, pero cuando realmente sucedió, su corazón lo pidió a gritos una y otra vez, hasta que no pudo detenerse a mitad del camino. Pero me gusta verte tan. Las delgadas piernas de Prenarin se rozaron suavemente mientras su voz resonaba en su oído y el cálido aliento acariciaba su cuello. Me encanta cuando tu esencia mancha mis manos. Me encanta cuando el pequeño muerde mis dedos con fuerza. Me encantan tus sonidos. Me encanta todo. Ya no lo soporta. Cuando más hablaba, más lo imaginaba a Prenarin. Más siente un deseo palpitante que le invadía, como si conociera su debilidad. Era una chica mala. La persona mayor se apretó contra él de la otra, haciendo el sonido al aceptar la verdad, pero eso no hizo que su esposa se apartara, al contrario, la hizo inclinarse más cerca, sus cuerpos se presionaron aún más, hasta que su generoso busto se aplastó contra su. Deja que Kem te toque, ¿de acuerdo? Los hermosos dedos acariciaron el cabello de la otra persona detrás de su oreja y preguntaron con suavidad, como siempre. La persona con el cuerpo desvió la mirada por unos segundos, como si tomara una decisión, antes de mirar a los ojos y responder, solo una ronda, ¿de acuerdo? Esta mañana que Mejira llegó a la empresa a la hora de siempre, siempre era la primera en llegar a la oficina, pero curiosamente, hoy, la primera en llegar fue G. No solo eso, sino que estaba empapada en sudor y parecía ansiosa. Buenos días, G. Que Mejira la saludó en cuanto abrió la puerta de cristal. La persona que caminaba de un lado a otro dentro, como un hámster en una rueda, se estremeció ligeramente al verla. ¿Qué es? Jim preguntó. Kemjira, que llegó más tarde, dejó sus pertenencias sobre la mesa y se quedó hablando con su superior. ¿Por qué estás aquí tan temprano hoy? ¿Y a dónde fuiste? Con la llave del almacén. Su mirada profunda se fijó en la llave que Jin tenía en la mano. Al darse cuenta de que la observaban, Jin la guardó rápidamente en un cajón del escritorio y se sentó en su silla de oficina con una postura altiva, cruzando las piernas y los brazos. ¿Tengo que informarle? Para nada, solo preguntaba por si necesitabas guardar más documentos. Podría guardártelos. ¿Guardaste correctamente los archivos ayer? G, la líder del equipo, miró a Kemjira con recelo. Había corrido hasta ahí porque ayer había encerrado a esa chica día y noche, y nadie había ido a buscarla, pero cuando fue a abrir la puerta esta mañana no había nadie, y ahora ahí estaba, de pie frente a ella como un fantasma. Claro que los guardé bien, pero por desgracia alguien me encerró. ¿Sabes quién lo hizo, G? ¿Cómo ibas a verlo?
no estaba vigilando. Jean respondió evitando el contacto visual. Se sentó rígida, sin apoyarse en la silla. Su lenguaje corporal delataba su incomodidad.